Bien, acá estamos con el doctor Francisco Pancho Guiñazú. Buen día, doctor. Buen día, ¿qué tal, Mario? Vos, Enrique, Enrique, yo soy perdón, Enrique. No se preocupe, que perdón, estamos perdón. tan difícil todo que equivocarnos el nombre es lo de menos. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, buen día. buen día, Francisco Guiñazú. Bueno, te llamábamos fundamentalmente para consultarte a raíz de un proyecto, una idea que era sobre el tema del defensor del pueblo, que me parece, Sí, digamos, la noticia que había trascendido era precisamente de que habías presentado un amparo judicial. ¿Es así? ¿O qué tipo de eh, acción? ¿Cómo, digamos, cuál es el marco de la discusión institucional que me parece muy importante y muy válida porque se trata de una institución de la Constitución? sí, bueno, efectivamente, tal como tú lo dices, el miércoles de la semana pasada presenté una acción judicial de amparo contra el Poder Legislativo de la Ujú. provincia de San Luis a los fines de que designe al defensor del pueblo. Como también mencionaste, esta es una institución que se incluyó en la última reforma del año 1987 a la Constitución Provincial. Y la realidad es que empezó muy bien, se armaron acuerdos de equipos de trabajo, hubo, recuerdo al doctor Barbeito, que ya falleció, que trabajó Claro. mucho en ese tema. También sé que tuvo una continuidad en lo que tiene que ver con la operatividad del organismo con el doctor Sopeña. Ujú. Pero lo cierto del caso es que en el 2004, es decir, hace 16 años, venció el mandato del doctor Sopeña. En el medio hubo una reforma legislativa tendiente a debilitar a este organismo porque sin duda era como que molestaba al poder. Y lo cierto es que terminó el mandato del doctor Sopeña y él luego se alejó de esa función. Y luego empezamos con los defensores del pueblo provisorios, subrogantes, que te recuerdo al doctor Toranzo, que creo que Sí, también Toranzo. estuvo un tiempito. Después hubo otra persona más, pero ya era como que estaba languideciendo en un organismo a quien le habían quitado algunas facultades que venían de la ley originaria, y entonces es como que lo dejaron morir de poco. Ujú. Y eso fue lo que terminó pasando y lamentablemente nos encontramos con un organismo que hace casi 15, 16 años que no tiene defensor del pueblo formalmente designado por la Asamblea General Constituyente, pero la Asamblea General Legislativa, Legislativa, que es la que tiene que designarlo, ¿no? claro. Pero, Y es por eso digamos, es por eso es que frente a esta mora ujú. enorme, es que inicié una acción judicial de amparo para que se le exija al Poder Legislativo que Que cumpla cumpla. con la manda constitucional, que es designar al defensor del pueblo. De todos modos, había un problema de diseño de la ley, me parece que era porque el plazo era muy exiguo para desempeñar la tarea, porque en definitiva implica designar a una persona por un año, me parece que era un año el plazo de designación. Claro, a ver, lo que pasa, Enrique, lo sigue. Ese fue el primer paso para debilitar a este organismo. En realidad, originariamente no era de un año el Claro, mandato que tenían, eran de de 4. cuatro. Pero ¿qué pasa? Cuando empezó a molestar al poder en Ujú. aquel momento, en aquellos tiempos, ¿qué hicieron? Modificaron la ley y le redujeron el mandato a un año con la posibilidad de renovación de un año más, pero tenía que ser nuevamente ratificado por la Claro, Asamblea General Legislativa. tenía que portarse bien y no reclamar Y tanto. lógicamente fue como un mandato claro, explícito. Está Y bien, entonces es como que perdió fuerza este organismo, que es un organismo de control. No nos olvidemos de esto, que es muy importante porque es un organismo de control en una provincia que está muy debilitada en materia de controles públicos. ujú. Entonces, la verdad que nos dejó como huérfanos en ese aspecto, porque los derechos colectivos, los derechos difusos, todos los derechos públicos que
que afectan el interés social, el interés Claro. público, el interés de la Bueno, comunidad, quedaron sin nada. hoy sería de gran ayuda una institución de ese tipo porque sería digamos, un interviniente en estos diálogos institucionales con respecto al COVID y todo lo demás. Muchísimos temas que permanentemente se dan, o sea, lo del COVID, pero podemos hablar de muchas cosas que tienen que ver con el interés común y que lamentablemente no tienen digamos, un manto de protección para el ciudadano. El COVID es un tema que genera, porque es un problema sanitario, pero genera problemas de todo tipo y color. Claro. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que analizarlas en profundidad y que lamentablemente no hay un marco adecuado para hacerlo. Mira, tocaste el tema del COVID. Fíjate vos, por ejemplo, este tema de que sé que la universidad le dio o le ha entregado, el gobierno de la provincia aceptó una aplicación para ubicarlo, la trazabilidad de las personas. Sí, una herramienta digital. Claro, pero es una herramienta digital que permite, o sea, que impone bajar todos los datos personales tuyos. Sin duda. ¿Y eso afecta o no afecta el derecho a la intimidad de las personas? Y afecta por lo menos. Bueno, mirá que el tema sería el tiempo, digamos. En la emergencia es razonable, más allá, no sé. Y es un tema de análisis, pero yo creo que hay que analizarlo bien, porque, a ver, ¿quién controla los datos que ya se volcaron? Uh-huh. Entonces, sí. Yo creo que hay que analizar, pero eso podemos hablar de muchas cosas, hasta de cuestiones, a ver, el canal 13, por ejemplo, el canal oficial, el canal del Estado. O sea, ¿representa, digamos, al conglomerado de voces de toda la provincia? Pregunto. Es como para analizar, y esto vas a encontrar permanentemente cuestiones en donde, digamos, podemos hablar de educación, podemos hablar de salud, podemos hablar de seguridad, y todo esto son cuestiones que muchas veces impactan en todo el colectivo social, y lamentablemente no hay una herramienta. Fíjate vos que hagamos porque esto hay que verlo dentro de un contexto, ¿no? Vos te encontrás la Defensoría del Pueblo a nivel provincial anulada, no anulada directa o indirectamente, pero anulada, porque si uno designa al defensor del pueblo, en definitiva el organismo es como que se muere de a poco. Uh-huh. Segundo, la Fiscalía del Estado, ¿defiende los intereses del Estado o defiende los intereses del gobierno? No, defiende el interés del gobierno, es el abogado del gobierno. Sí, ahora se simplificó todo y digamos no hay asesoría. Todo unificado, bueno, pero no hay asesoría del gobierno. Pero ni siquiera tuvieron el poder de cambiarle el nombre. No, porque digamos, el fiscal de Estado representa todo, debiera representar el interés común, ¿no? O sea, no el interés del gobierno. Pero en San Luis no es así. Entonces, lo encontramos con que estas cuestiones, el Tribunal de Cuentas, cumple un rol de contralor a través del representante de la oposición o pusieron un oficialista disfrazado de oposición ahí en el Tribunal de Cuentas para que nunca pase nada. Entonces vos empezás a ver que todos los organismos de control están debilitados. Fíjate qué es lo que hace Tamayo el día que asume. Lo primero que hace es suspender la aplicación de la ordenanza que creaba el defensor del pueblo a nivel municipal. Uh-huh. Entonces vos empezás a ver esto. El Procurador General de la provincia, que acaba de promoverse hace unos días, supongo que rápidamente llegará al Senado, eso que yo lo impugné y toda esta cuestión, pero la realidad que es muy factible que termine siendo Procurador General de la provincia el actual, diputado oficialista provincial. Luis Martínez, ¿no? Bueno, ahora, pregunto, Luis Martínez como Procurador General de la provincia, ¿va a poder ejercer el control de legalidad de los actos que emita el proyecto de gobierno que él ha defendido con mucho ahínco durante todo ese tiempo? ¿Qué garantía ofrece? Entonces, yo veo, Enrique, acá, uh-huh, que hay como un debilitamiento generalizado de todos los organismos de control. Y esto me preocupa mucho, porque entonces ya no estamos hablando solamente de un proyecto de gobierno, sino que estamos hablando de un proyecto de dominación. Y esto sí me preocupa mucho más. Por eso creo que es importante, y por eso un poco eso también me ha inspirado en hacer este planteo judicial, porque creo que hay que fortalecer los controles, porque el Estado de Derecho, la democracia inclusive, la República, se sostiene en gestión y en controles. Entonces, si los controles no existen, entonces en definitiva
salimos de un Estado democrático y nos ubicamos en otro plano. Entonces, yo creo que hay que fortalecerlos, a los contrarios. Ojalá que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias. Sabemos de lo que pasa hoy también en el Poder Judicial, pero bueno, yo creo que los planteos hay que hacerlos y ojalá que esto sirva no solamente para que designen al defensor del pueblo, sino también, y esto es muy importante, para que hagan una reforma legislativa y en la norma reglamentaria mejoren su texto para que no tenga un mandato de un año, para que tenga que estar, digamos, empezando, jurando y ya está pensando en cómo va a hacer para terminar su mandato, sino también para que el que sea designado defensor del pueblo sea un fiel o alguien que represente a la oposición, que es en definitiva quien tiene que controlar al oficialismo. Esto es muy importante, porque si no terminamos como nos pasa con el Tribunal de Cuentas, en donde buscan, digamos, un aliado del oficialismo para que proponga a alguien y termina siendo el miembro de la oposición en el Tribunal de Cuentas de la provincia, cuando todo el mundo sabe que no representa a la oposición. Entonces, esto es lo mismo que hay que tratar de hacerlo bien para evitar que esto ocurra, pero tiene que ser en una norma, porque se hizo todo un caminito para quitarle fuerza. Bueno, ahora hay que hacer todo un caminito para fortalecerlo al organismo, más allá de que también, por supuesto, es fundamental que haya alguien que lo impulse y que debería ser el nuevo defensor del pueblo. Claro. O sea, ojalá que esto pase, porque verdaderamente es feo que no existan controles. Está bien, doctor, pero hay que asumir responsabilidades, o me parece que por lo menos hay que hablar de un problema que tenemos en la provincia de San Luis, que es el nivel de discusión política, que se ha bajado mucho, me parece. Es decir, este tema de lo institucional forma parte del perfil constitucional de la provincia y por momentos nadie discute de eso, ni se preocupa, ni digamos, esto ha ido pasando paulatinamente. Está bien, el oficialismo interesado en ocultar y en evitar críticas y evitar, digamos, que su accionar sea controlado. Ahora, por parte de la oposición tampoco ha habido mucho movimiento en ese sentido de defender las instituciones para asegurar el control. Sí, a ver... digamos, somos responsables todos, los medios de prensa también, las personas, sobre los abogados también somos responsables de eso, y hemos ido dejando... En un silencio por ahí que es parecido a la estupidez, como dice una famosa frase. No, pero mira, es cierto lo que dices. O sea, yo creo que todos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad. Yo creo que sí, coincido con eso. Por supuesto que hay niveles de responsabilidad, claro, pero sí. La realidad es que todos tenemos una cuota de responsabilidad sobre esto que nos ha pasado. Ahora también digo, cuando refiero que, digamos, son 40 años también, Enrique. Hay que tener muy presente eso, son 40 años, y cuando el proyecto de dominación empieza a penetrarnos, y bueno, es como que se genera una cultura de, bueno, ya no hay nada que hacer, ya sabemos cómo termina todo esto, a su vez en el medio con enormes problemas económicos, sociales y de todo tipo, entonces la gente es como que esta cuestión la va como postergando. Y solamente reacciona cuando nos duele alguna medida que se adopta. Entonces, yo lo que creo es que, a ver, hay que tratar de, entonces yo miro en positivo. En positivo es decir, mira, si han hecho mal las cosas, bueno, empecemos a hacerlas mejor. O sea, si hay un organismo de control creado por la Constitución, cumplámosla. Empecemos a darle de herramientas. Mira, yo tuve la posibilidad de, pues fui abogado del personal del Poder Legislativo allá hace muchos años, ¿no? Me refiero al personal de planta, ¿no? Sí, que incluía al personal que trabajaba en la Defensoría del Pueblo. Sí. Y he tenido contacto con ellos y sé que eran personas calificadas, personas que se habían preparado para cumplir adecuadamente la función. Recuerdo haberlos visto cómo estaban divididos por, digamos, por temas, o sea, por áreas. Entonces había una ala jurídica, una ala que tenía que ver con las cuestiones del medio ambiente, gran tema, otras cuestiones de trabajo, otras cuestiones económicas, en fin, estaba como dividido todo eso y verdaderamente tenía todo un andamiaje que era muy importante, muy interesante. Y bueno, lamentablemente es como que no le dieron la fuerza necesaria como para que eso pueda seguir, precisamente porque los controles molestan. Entonces yo lo que creo es que
tenemos que entender que en el marco de un Estado de Derecho los controles son necesarios para que podamos hacer mejor las cosas. Y ojalá, mira, ojalá que de esto salga un nuevo defensor del pueblo, que sea una buena persona y que tengamos una nueva legislación que le dé mayor operatividad que la que tiene hoy día. Si hacemos eso, creo que será un salto gigante hacia adelante. Y yo creo que, bueno, espero, deseo. De hecho, me han llamado varios diputados que están interesados en el tema para ver si se puede avanzar con esto. Bien. Así que ojalá que sirva para motorizarlo, ¿no? Doctor, ¿y el trámite, digamos, del amparo, cómo tiene juzgado? Bueno, ¿Tiene... está en el juzgado laboral número 2. De la doctora Bona. La doctora, claro, María Eugenia Bona. Y lo que pasa es que estamos con el tema de las notificaciones que son complicadas ahora por el tema del COVID y la presencialidad y los protocolos y todo esto, decimos con personal reducido porque, bueno, viste que van solamente los pares un día, los impares el otro. Sí, digamos, pero... Estamos con todo ese trámite que yo espero que concluya pronto para que ya se pueda avanzar con la notificación y que ellos hagan el informe. Y fíjate vos qué paradójico, seguramente quien va a contestar el informe no va a ser el Poder Legislativo, sino que va a ser el fiscal de Estado. Sí, que representa al Poder Ejecutivo en realidad, porque es el abogado del... Sí, todas esas cosas que pasan acá y que hay que revisar, ¿viste? Pero bueno, ojalá que pronto se haga, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, le agradecemos. Estamos con el doctor Francisco Guiñazú sobre su presentación de amparo judicial por el tema del defensor del pueblo, esperando que nosotros realmente, digamos, nos parece que es una institución importante y de alguna manera me parece que el que ha quedado representado en esa función fue el doctor Juan Cristóbal Barbeito, quien falleciera en este año, y a quien recordamos porque siempre me parece que fue quien realizó una tarea importante como defensor del pueblo de la provincia. Sí, efectivamente, Juan Cristóbal, digamos, fue verdaderamente una persona que trabajó mucho en esto y tenía todo muy organizado. Recuerdo que él tenía todo muy organizado y digamos, tenía toda una plataforma que era muy efectiva. Y bueno, lamentablemente todo eso se desarmó. Mirá, es tristísimo. Yo he tenido la posibilidad de hablar con gente que estaba trabajando ahí, muchos ya se han retirado. Vos vas hoy a la Defensoría del Pueblo y no hay nadie, o sea, toda la gente ahí sin hacer nada, no tiene sin conducción, computadora. No hay conducción política y a partir de allí se desarma sacaron la institución. toda la infraestructura, no tienen nada, o sea, lamentablemente eso es lo que nos está pasando hoy día. Bueno, muy bien, gracias doctor. Un abrazo, que sigas lindo.